Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45, ya en esta segunda fase, con todos los temas que hay que abordar en esta noche de jueves 14 de enero del 2021. Bueno, una fecha por demás simbólica, es la fecha en la que Alejandro Yamatei cumple un año de mandato, un año de gestión. Hace 365 días, Yamatei se convertía en presidente de la República de Guatemala. Sobre ese tema girará el primer segmento. Antes saludamos a Cristian Castillo, que como todos los jueves también se une acá al estudio. ¿Cómo te va? Pues afortunadamente aún sin contagio, así que seguimos tratando de observar las medidas para evitar los contagios en un momento en donde hemos rebasado las cifras históricas desde que se presenta el primer caso en Guatemala, Mario, más de 1.800 casos reportados el día de ayer, así que estamos en un momento en donde pues hay que extremar las medidas de precaución. Y sobre todo un año 2020 que marcó también el inicio de la gestión del presidente Yamatei, ¿no? Y del nuevo Congreso de la República, el primer Congreso de la historia con 160 diputados, y el día de mañana se conmemora pues la toma de un año de la toma de posesión de las 340 corporaciones municipales. Es correcto, los jefes ediles toman posesión los 15 de enero, un día después cuando pues toma posesión el nuevo gobierno. Vamos a hablar precisamente de un año en el poder, un año de gestión, un año marcado por la pandemia. Vamos a analizar un poco lo dicho por el presidente de la República en dos actos. El primero en el Congreso, en el Poder Legislativo, y el segundo en horas de la tarde en Palacio Nacional. Vamos a hablar entonces a esta hora con Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Ricardo Barreno, politólogo y docente universitario. A ambos muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mario, Cristian, es un gusto estar con ustedes esta noche. Licenciado Barreno, una jornada pues con muchos datos, con mucha información y sobre todo con una imagen de un país que pareciera contradecirse con la realidad entre los números y la situación que vive una gran cantidad de guatemaltecos. ¿Cómo evalúa usted lo contenido y presentado hoy en el discurso presidencial? Muchas gracias, Cristian. También un saludo a Mario y a toda la audiencia y a Dafne por compartir este espacio también. Yo creo que hay de dos formas de verlo de entrada, el discurso y el informe, que curiosamente o graciosamente, no sé cómo quiera verse, se recordarán ustedes que cuando el presidente toma posesión hace un año, la canción de entrada para la toma de posesión fue A Mi Manera. Eh, un año después entendemos que A Mi Manera era la forma en la que él iba justamente a gobernar, una manera en donde la comunicación unidireccional fue característica, una manera en donde muchas veces los ejercicios de deslegitimar expresiones sociales, expresiones mediáticas, expresiones políticas, por no ajustarse a su línea de pensamiento y de acción, se deslegitimaban en automático, una manera en donde la gobernabilidad no siempre se entendía dentro de la lógica de coordinar con distintos sectores, sino con aquellos que muchas veces pues, no gozan necesariamente de simpatía o de legitimidad. En fin, digamos, esa era una forma de ir entendiendo cómo la forma de gobernar ahora, ya a un año de haber tomado posesión, iba a ser crucial para la capacidad que tuvieran de respuesta inmediata a problemas estructurales, pero al mismo tiempo de respuestas sostenibles a esos mismos problemas estructurales. Y entonces cuando vamos discutiendo sobre eso nos damos cuenta de un discurso y de un informe que, si lo vemos de forma aislada, los datos estadísticos, las tasas de decrecimiento o las tasas de crecimiento, dependiendo de cómo se vea, pero ambos en términos positivos, la reducción, por ejemplo, de homicidios, la cobertura de infraestructura sanitaria, la mitigación de
efectos económicos, cada uno de los pilares que contiene su informe y que lo narra en su discurso, pues uno pensaría justo lo que tú mencionas, Cristian, una lectura, un país que vive una cosa, pero un cuerpo de funcionarios que dice otra. Y en alguna medida, algunos de los datos que menciona son ciertos, pero si no se entiende a la luz de un contexto en donde la pandemia frenó la movilidad, en donde la pandemia frenó el funcionamiento institucional, en donde la pandemia incluso llega a frenar aquellos grandes yugos de la democracia, pues no vamos a pensar que justamente todos los logros que menciona en su informe, pues efectivamente se deben a las acciones que implementaron, pero en realidad no necesariamente. Yo creo que la pandemia, dependiendo de cómo se vaya a interpretar, vino a frenar ciertos problemas como los índices de criminalidad, pero también vino a evidenciar la incapacidad de un sistema justamente a responder de forma inmediata, a responder de forma congruente y principalmente a responder de forma conjunta. Yo creo que esa sería de pronto y una entrada inicial para ir entendiendo el discurso y el informe. Ahora bien, Dafne, digamos, estos eventos regularmente el primer año de gobierno acaparaban, y voy a hablar en tiempo pasado, acaparaban, digamos, toda la atención mediática, la atención de la población, habían muchas manifestaciones, uno veía la bancada oficial nutrida y le aplaudían al presidente y aquellos discursos encendidos. La pandemia eclipsó el evento de hoy en sus dos actos, el de la mañana y la tarde, o digamos, fue un primer informe presidencial con la mesura por los tiempos en los que estamos. ¿Cómo analiza usted esto? Yo definitivamente no catalogaría un informe mesurado. Al contrario, a mí me parece que se ve en evidencia una especie de justificación de los errores que comete este gobierno en la gestión durante su primer año, dado la pandemia. Es decir, durante la pandemia se cometieron muchos errores y muchos desaciertos. Hubo una serie de toques de queda que no producían ningunos efectos para reducir la cantidad de contagios. Los encierros prolongados vinieron a poner en peligro e incluso provocar el cierre de pequeñas y medianas empresas, las políticas de pico y placa, la gestión y asignación de recursos. Es decir, se cometieron muchos desaciertos en la gestión de la pandemia, pero también se cometieron desaciertos en la gestión de la tormenta Eta y Iota, en la comunicación eficiente con los ciudadanos, en la respuesta cuando se dieron los actos de violencia durante las protestas. Entonces, todos estos desaciertos son producto de la mala gestión y administración del gobierno. Y lamentablemente lo que vimos esta tarde, en sus dos actos, como tú muy bien lo dices, Mario, es que el gobierno es incapaz de reconocer esos errores que ellos cometen. En un mundo ideal, el presidente y su administración sale a presentar un informe en el que reconocen esos desaciertos. Y no solo reconocen esos desaciertos, sino que se comprometen a que en los 3 años siguientes que le quedan a este gobierno, a corregirlos y a enmendarlos y a producir las reformas profundas que este país necesita para que no continuemos teniendo instituciones deficientes. Porque si algo permitió ver y dejar en evidencia 2020 es que tenemos un Estado completamente inoperante, funcionarios públicos que no responden a los intereses de los ciudadanos, y en la medida en la que no se producen reformas institucionales que permitan tener una mejor administración pública, tener una mejor ley de compras y contrataciones y demás, no vamos a ver una administración eficiente y no vamos a ver instituciones que respondan a los intereses de ciudadanos. Así es de que si tengo que catalogar de alguna forma el discurso del presidente, a mí me parece que es un completo abuso a los ciudadanos porque no están aceptando en sus errores y no se están comprometiendo a producir los cambios que este país verdaderamente necesita. Licenciado Barreno, a partir de lo que la licenciada Posadas ha planteado, llama la atención que el futuro es pintado pues más como una visión de campaña que como un reconocimiento a las capacidades reales de la gestión pública para los próximos 3 años, de los cuales el 2023 será un año electoral, dadas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que convoca ahora los eventos electorales en enero del año de las elecciones. En ese sentido, muchas de los planteamientos del señor presidente fueron
sobre los grandes proyectos, los megaproyectos que estarán por iniciarse y las metas que estarán por cumplirse. ¿Cuánta capacidad considera usted a partir de este primer año de gobierno tiene la gestión del presidente Alejandro Yamatei para cumplir con los ofrecimientos que hizo el día de hoy? Yo creo que de pronto ya hay algo que francamente a mí me preocupa y recuerdo que en este espacio también lo hemos discutido en otras ocasiones. No es normal que en un primer año de gobierno se pierda tanta credibilidad en las instituciones, el presidente pierda tanta credibilidad y que en un primer año la expresión social sea tan congruente, tan sólida, tan marcada, tan activa como lo hemos visto en los otros años. Eso me preocupa porque de entrada justo tú mencionas las propuestas, las ofertas, digamos, no sé ni cómo llamarlo, ofertas electorales, ofertas gubernamentales, toda la serie de propuestas que en su discurso, en su presentación de informe, él menciona. Yo francamente con estos niveles de deslegitimidad, con esta falta de confianza, con este fraccionamiento institucional interno, yo no sé en realidad qué tanta capacidad de sostener las acciones vaya a tener. Yo me iría por dos vías, asumiendo por un lado que efectivamente va a tener la capacidad de cumplir, de sostener estas propuestas. Eso vendría entonces a llevarnos a una reflexión mayor en cuanto a la capacidad o al impacto real que estas acciones puedan llegar a tener. Y te lo pongo con un ejemplo. Él en su discurso y en su informe menciona, retoma lo que en su propuesta electoral y en su política general de gobierno menciona de construir 5, me parece que son centros hospitalarios, o 3 creo que mencionaba, pero él daba a entender que ya en este año lo había superado y que había otras metas que también en su campaña y en su política los había señalado y que habían superado solo en este año más del 90% de cumplimiento. Pero si tú vas a ver los centros hospitalarios, si tú hablas con los médicos, si hablas o si intentas medir el nivel de satisfacción del servicio con la ciudadanía, seguramente saldrán en cifras rojas, porque te encontrás con un servicio desabastecido, te encontrás con una percepción ciudadana muy baja, con poca credibilidad, y te encontrás con un equipo humano, refiriéndome a los médicos, a los enfermeros, a los bomberos, etcétera, sin las condiciones necesarias o mínimas para ejercer su trabajo de forma adecuada. Entonces, de nada sirve crecer, de nada sirve descentralizar el sistema hospitalario si no se nutre constantemente. Y entonces, partiendo de la primera vía, podremos asumir que, pues, por un lado se podría llegar a cumplir, pero el gobierno, las instituciones no tienen la capacidad de nutrir las acciones, solo de crear más burocracia, solo de crear más obra gris, pero no necesariamente van a generar el impacto posible. Y por otro lado, te puedes encontrar en otra vía un tanto más realista, creo yo, en donde se parte del hecho de que no va a tener la suficiente capacidad ni van a existir las condiciones para poder llegar a cumplir con la ruta de desarrollo, y lo digo entre comillas, que él plantea en este año. La pregunta es entonces en qué condiciones vamos a llegar a lo que tú mencionas, a un enero de 2023, con qué nivel de desencanto, de desgaste ciudadano vamos a llegar a las elecciones, con qué capacidad y con qué calidad de oferta electoral nos vamos a encontrar en un 2023 y con qué compromiso institucional, qué tan comprometidas vamos a encontrar las instituciones en cuanto a endeudamiento, en cuanto a retroceso de políticas mundiales, políticas nacionales, nos vamos a encontrar en 2023 si nos estamos dando cuenta que desde ahora, justo lo que mencionaba Dafne, tenés un informe, tenés un discurso en donde muchas veces se reduce a intentar apropiarse de logros que no necesariamente fue por la intervención directa de ellos, sino fue por el mismo contexto. Y por otro lado, te encontrás con un informe en donde muchas veces el espacio se utilizó para pedir, para excusarse que la maquinaria no funcionó
por las crisis sanitarias, por IOTA y ETA, y no necesariamente a reconocer las mismas debilidades de un sistema, que yo creo que el informe hubiera sido muy rico si verdaderamente se hubiera considerado el contexto en el cual surgieron esas intervenciones del gobierno, y por otro lado reconocer la misma debilidad de un sistema que no tiene capacidad de responder de forma inmediata. Ahora bien, Dafne, si partimos, digamos, la jornada en los dos sucesos, en los dos acontecimientos que tuvieron cabida con actor principal el presidente, en la mañana da un discurso en el Congreso sumamente corto, no más de 10 minutos con 30 segundos. En la tarde ya da un discurso un poco más amplio, pero el de la mañana giró en torno a apelar a la unidad. Y si uno revisa el discurso escrito, más de una docena de veces la palabra unidad está en ese discurso. ¿Qué lectura te da esto, tomando en cuenta que en la tarde ya habló, digamos, de los proyectos que piensa emprender, habló que se ha generado 10,000 empleos directos en la reactivación económica? ¿Por qué estas diferencias en un escenario y en el otro? A mí me parece que a lo mejor durante la mañana tenía una intención de generar un ambiente que le permitiera en la tarde hacer un discurso muchísimo más extendido, pero por la mañana me parece, así respondiendo a tu pregunta respecto a por qué pone tanto énfasis en la unidad, a lo mejor hay un síntoma ahí que el presidente Alejandro Yamatei reconoce que para poder producir estas reformas institucionales que nuestro país necesita, para poder tener instituciones y funcionarios serios que respondan y sean capaces de canalizar demandas y responder a los ciudadanos, se tiene que hacer a través de la vía del consenso. Y los sectores sociales de Guatemala tienen que unirse, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que identificar cuáles son las áreas que se necesitan mejorar con urgencia para poder responder de mejor forma a los problemas que tenemos en nuestro país, que son problemas, ojo, sí es cierto que 2020 ha sido un año completamente atípico con la pandemia, con las tormentas ETA y IOTA y demás cuestiones, pero son problemas que de fondo son institucionales. No tenemos una administración institucional que realmente responda, que sea capaz de asignar recursos de manera eficiente. Y en la tarde se produce un discurso muchísimo más detallado, un discurso que es ahí, en este espacio, en el que a mí me parece que existe esa justificación de por qué el gobierno actúa de manera mediocre, que a mi juicio este era un momento no para justificarse, no para expulsarse, la palabra que utiliza el compañero Barreno, sino que era un momento para reconocer que se equivocaron, para reconocer con humildad que existe una oportunidad de enmendar esos errores en estos próximos 3 años. Y en este discurso de la tarde también se hacen una serie de promesas, que a mi juicio son promesas son demasiadas promesas. Haría bien el presidente, haría bien el gobierno de Alejandro Yamatei en determinar una agenda más puntual, una agenda de reformas profundas, una agenda de integración centroamericana. El presidente dice que uno de sus puntos fundamentales va a ser promover la economía del país a través de la vía del comercio exterior y propone una serie de planes, pero si realmente queremos tener un impacto significativo en el comercio exterior, la vía es a través de la integración centroamericana. ¿Por qué? Porque vamos a poder participar de un mercado competitivo muchísimo más amplio. La economía guatemalteca es demasiado reducida para participar en el mercado global. Entonces, a mi juicio, estos dos discursos son diferentes. Estos dos discursos dejan dos formas de ver las cosas. Por un lado, un discurso de la mañana que pretende llamar a la unidad, llamar al consenso por parte de los sectores de la sociedad. Ojalá que así sea, porque si se necesitan producir las reformas, necesitamos el consenso de varios sectores de la sociedad. Y por la tarde, una serie de promesas que a mi juicio son demasiadas, pero que al final de cuentas ponen el peso sobre ellos, ¿no? Si están comprometiéndose a ellos, en un año veremos si realmente son capaces de atender a esas promesas o hubieran hecho mejor en atender a demandas puntuales como las reformas que ya he mencionado anteriormente. Ahora, Ricardo, si analizamos un poco más el tema del discurso de la mañana en cuanto a apelar a la unidad, pero el vicepresidente Castillo, una vez más, hoy nos deja claro que allí sigue un problema en serio, porque él, bueno, yo no recuerdo, pero digamos, de lo que tengo memoria del 86 para acá, siempre ha estado el vicepresidente sentado a la par del presidente en la mesa de la junta directiva cuando entrega su informe. ¿Cómo viste este tema de que no estuviera el vicepresidente?
Que digamos, ahí es un poco la lógica de preguntarnos con quién quiere generar gobernabilidad, pongámoslo en otros términos, con quién quiere llegar a generar los consensos para implementar acciones, con quién quiere el señor presidente sentarse en la mesa a discutir cómo reactivar la economía, que es uno de los temas ampliamente discutidos o al menos propuestos por él, con quién con qué sectores se quiere recibir el apoyo para verdaderamente empezar este proceso de rescate de las instituciones, versus con quién creemos que debería de comenzar a trabajar de forma coordinada y de forma conjunta. Entonces, tenés dos grandes posiciones que muchas veces generan dolor de cabeza, porque está la lógica de lo que está haciendo, vuelvo a resaltar, gobernar a su manera, versus la lógica de quiénes son aquellos actores con los que debería de comenzar y uso esta expresión, a predicar con el ejemplo. El vicepresidente, y yo coincido, yo tampoco recuerdo ninguna presentación de informe en donde se viera de forma tan evidente este divorcio en la dupla presidencial. Y eso, digamos, no es lo más preocupante, como la serie de evidencias que desde la vicepresidencia se ha demostrado en cuanto a la falta de coordinación que existe entre ambos, en cuanto a la poca capacidad de coordinar juntos acciones de Estado. Y recordemos algo que yo tampoco recuerdo que haya ocurrido al menos en los recientes gobiernos, y es que el mismo vicepresidente le pidiera al presidente que renunciaran. Eso para mí fue un mensaje bastante fuerte porque denotó la poca capacidad que pueden tener ambos de coordinar. Luego viene una conferencia de prensa, se recordarán ustedes, en donde le designa la cabeza al comité, me parece que era comité o mesa técnica de reactivación económica, y que él se iba a encargar, y de nuevo no vimos, digamos, ninguna claridad en cuanto a ello. Y es preocupante este divorcio, y es digamos, alarmante en cuanto a que sea tan evidente, primero porque te demuestra poca madurez política, aquí voy a generalizar, de ambos. Segundo, te limita las capacidades reales de reactivar la economía, de encontrar espacios en común, porque perdés de vista la capacidad técnica y el alcance institucional que la vicepresidencia tiene con el sistema de consejos de desarrollo, por ejemplo, con los líderes comunitarios con los que él se ha reunido, con las mismas municipalidades. Entonces te deja de nuevo con la duda entre las cejas de a qué se referirá con gobernabilidad y a qué se refiere con unidad, a qué se refiere con rescate de las instituciones, a qué se refiere con reactivación económica, si desde adentro no hay suficientes capacidades para generar, digamos, esos procesos. Licenciada Posadas, profundizando en este planteamiento que hace el licenciado Barreno, de que hubo en el cierre del año 2020 una conferencia conjunta en donde ambos, el vicepresidente y el presidente, se comprometieron e hicieron llamados también a la unidad en el binomio presidencial. ¿Cómo se lee que, estando en casa en el discurso por la tarde, el presidente de la República ni siquiera llegó a mencionar al vicepresidente de la República al saludar a las altas autoridades de los poderes de Estado, estando en casa? Sí, esa es una lectura interesante. Yo coincido con el licenciado Barreno en cuanto al divorcio de estas dos figuras políticas. Es preocupante porque al final de cuentas, ya lo mencionaba yo en la intervención anterior, hace un llamado a la unidad para producir los cambios que este país necesita, pero a lo mejor vale la pena que haga una reflexión hacia adentro y que desde dentro también se vea esa unidad entre vicepresidente y presidente para poder producir los cambios que necesitan. Al final de cuentas fueron votados como binomio, ambos fueron electos por la población para desempeñar esos cargos. Y el hecho de que el presidente Alejandro Yamatei no haya siquiera mencionado al vicepresidente Guillermo Castillo refleja precisamente que no hay un compromiso real por parte a lo mejor del presidente de producir esos cambios, no solo de producir esos cambios, sino de
de mantenerse fiel a las promesas que hizo en la conferencia conjunta con el vicepresidente Castillo. Se comprometió a trabajar de la mano, se comprometió a permitirle al vicepresidente Castillo liderar la mesa de readecuación del presupuesto, pero al final de cuentas no vimos evidencia contundente de que esos compromisos estaban siendo cumplidos. Entonces, cuando yo hablo de las promesas que hace el presidente Alejandro Yamatei en la segunda parte de sus discursos por la tarde, estas promesas preocupan porque al final de cuentas vemos que con mucha frecuencia promete cosas y no las cumple, no es capaz de mantenerse fiel a esas promesas. Entonces, el hecho de que exista y que se mantenga este divorcio es preocupante y esperemos que el presidente Yamatei pueda reflexionar respecto a su propio discurso de esta mañana y asegurarse de que exista unidad para producir los cambios que este país necesita y que le quedan, ojo, 3 años de resto de gobierno y que son 3 años en los que ambos deben permanecer para que pueda mantenerse el orden institucional. Ahora bien, Ricardo, cuando uno entonces ya empieza a ver el discurso, pero de la tarde, a mí me llamó la atención, y vuelvo a traer a colación la cifra, el presidente dice que se han generado 10,000 empleos directos durante la reactivación económica, durante este proceso de reactivación económica. No cita qué empleos son, en qué sector económico. ¿Qué te dice esta cifra? Digamos, es un poco esa lógica de extraer del contexto la cifra para intentar evidenciar que efectivamente la maquinaria ha funcionado. Lo mismo se refiere a la cobertura de salud, lo mismo se refiere, por ejemplo, a los 27,000 aproximadamente estudiantes que se atendieron a través de programas educativos de forma gratuita y así sucesivamente con cada uno de ellos. Pero el problema es que no le vamos a encontrar, creo yo, sentido a las cifras si no las aterrizamos dentro de un contexto. Pero el discurso no presenta ese contexto. Entonces te encuentras las cifras como avances, encuentras las cifras como capacidad de respuesta inmediata, encuentras las cifras y las asimilas de forma inmediata como una coordinación interinstitucional, pero cuando vas detrás de las cifras, cuando le encuentras el enfoque crítico a esas cifras, justamente vienen esas dudas. Y el problema es que al tener un informe tan incompleto, tan cuantitativo, pero sin sentido del contexto, lo único que genera es crítica, lo único, y es lo que ha generado, lo único que genera es incluso desconfianza en los datos, que se viene a sumar a la falta de comunicación estratégica que ha tenido desde 2020, se viene a sumar a la duda en cuanto a la claridad para la implementación de acciones que quiere hacer, y se viene también a sumar a la expectativa casi que negativa de la poca capacidad que pueda llegar a tener para cumplir con las acciones que presentó. Así que yo te diría que digamos que esas cifras no dicen nada, simple y sencillamente porque han sido extraídas de un contexto, pero me parece que los índices de desempleo, las tasas de desnutrición, que también menciona él, de nuevo reitera el compromiso del combate contra la desnutrición, la cobertura de salud, y en cada uno de los ejes que en su plan, que en su política presenta, se quedan muy, muy inestables, principalmente porque no, es el dato frío nada más, pero sin medidas comparativas, no tanto en cuanto al historial de años, sino en cuanto al contexto en el que eso está ocurriendo. Licenciada Posadas, en el cierre del discurso vespertino, el presidente hizo un llamado a los jefes y subjefes de las bancadas para que en conjunto con el Ejecutivo definan la agenda legislativa en aras del buen funcionamiento de la República y respetando la independencia de poderes. ¿Cómo evalúa usted ese llamado que hace el presidente para que conjuntamente entre los jefes de bancada y él definan la agenda legislativa para este año 2021? Gracias, Cristian. Únicamente a mí me gustaría agregar algo de lo que mencionaba el licenciado Barreno, y es que Guatemala ya trae un déficit de 3 millones de personas en situación de
desempleo y este año, durante 2020, se agregaron unas 78,000 plazas de formales que desaparecieron de la economía. Cuando el presidente da este dato de que hubo un incremento de 10,000 empleos, a mí me preocupa porque hay que hacer un buen balance de los empleos que se perdieron precisamente por las disposiciones presidenciales y los empleos que se crearon. Entonces, esto es verdaderamente preocupante y es una cifra que a mí me parece que intenta confundir, y es ahí donde yo digo, bueno, el presidente, en vez de intentar justificar o intentar de poner parches, debió reconocer y ser fiel a las verdaderas cifras que están presentes. Ahora, respecto a la pregunta de la necesidad que exista una especie de unión o una especie de unidad entre el Congreso y el presidente Alejandro Yamatei, a mí me parece que es importante. Al final de cuentas, los cambios se producen por la vía del Congreso, se tienen que aprobar las propuestas de ley, se tienen que aprobar las reformas a través del Congreso, y si no existe esta unidad, si no existe una especie de vinculación entre estas dos instituciones, probablemente no se van a producir los cambios. Pero lo cierto es que también preocupa el hecho de que exista esta especie de colusión. Por ejemplo, en un caso muy concreto del presupuesto, el Ejecutivo presentó una propuesta de presupuesto que estaba completamente desfinanciada, 99,000 millones de quetzales, y el Congreso, en vez de fiscalizar, en vez de decir, ojo, Ejecutivo, esto es demasiado dinero, esto es un presupuesto que puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, lo que decía hacer es aprobarlo en la oscuridad de la noche y decía aprobarlo sin ningún análisis. Entonces, también es peligroso esta unidad. Yo creo que debe existir una especie de coordinación entre ambas instituciones, pero lo cierto es que para que exista esta coordinación deben producirse acciones transparentes y acciones que permitan ver que están haciendo acciones que están a favor de los ciudadanos, a favor de responder y canalizar las demandas ciudadanas, y no a favor de intereses oscuros, o no a favor de intereses que no corresponden para los ciudadanos. Ya entrando a la fase final de la entrevista, Ricardo, ¿qué podemos esperar ya adentrados en el segundo año de gobierno de Alejandro Yamatei? ¿Cuál crees que serán esos mínimos tópicos que van a girar en torno a estos primeros 6 meses de ya el segundo año de gobierno del presidente? Yo creo que hay dos temas que van a ser trascendentales. El tema de seguridad, él mencionaba en distintas ocasiones de su discurso vespertino la creación de toda la maquinaria carcelaria. Recordemos que él también trae un historial, digamos, de un expertise público en cuanto a ese tema. Yo creo que le va a seguir poniendo énfasis a ello. El problema de entrada con esto es que también hemos visto que la forma de la gestión del gobierno a veces tiene tintes casi que hasta autoritarios y muchas veces poco transparentes e incluso a veces controlados a través de vías legales como los estados de prevención, los estados de sitio, los estados de calamidad, que prácticamente fue la forma de gobernar del gobierno en el 2020. Y eso permite dos cosas, poca transparencia en las compras y adquisiciones, por un lado, y por otro lado, la limitación o la justificación, más bien, del uso de la fuerza para el control social. Y eso sí es preocupante. Y también hemos visto cómo dentro de algunos ministerios también el uso de la fuerza ha sido característico y hasta justificable. Entonces yo creo que puede de pronto ser uno de los temas, el tema de seguridad que pueda intentar abanderar. Y por otro, el tema económico. Yo creo que también se han alineado discursivamente con el legislativo en la necesidad de una reactivación económica, pero de nuevo viene la duda. Aunque él haya dicho no más préstamos, no vamos a endeudar al país, nos ha confundido discursivamente diciendo en otras ocasiones, diciendo unas cosas, haciendo otras. Entonces el problema de la reactivación económica es que la tentación es endeudar al país para intentar reactivar la economía. Y aquí yo creo que va a ser fundamental. Recordemos que hoy fue juramentada la Junta Directiva del Congreso, pero en los siguientes días viene la conformación de comisiones. Yo creo que ahí va a ser trascendental en cómo van a quedar conformadas las comisiones, principalmente la comisión de asuntos electorales, me parece que se llama, la comisión de pequeñas y medianas empresas, la misma comisión de salud, la comisión de trabajo, porque al final son
digamos, esos ejes con los que el gobierno central, desde la lógica de la unidad y de la gobernabilidad, puede encontrar ahí oportunidades para implementar acciones. Vuelvo a insistir y con esto cierro. La duda es de qué forma va a implementar temas de seguridad, de qué forma va a implementar temas de reactivación económica, y esperemos que el 2021 sí traiga verdaderamente ese tan anhelado bienestar social que no se vio con tanta claridad en 2020. Bueno, una idea final en segundos, Dafne, estamos ya pasados del tiempo, pero una idea final para cerrar en torno a este 14 de enero. Gracias, Mario. Yo creo que 2021 representa una oportunidad para el Ejecutivo y todas las instancias de gobierno para enmendar los errores que se cometieron durante 2020, corregir el camino, corregir el rumbo. Quedan 3 años de gobierno y es momento de que se produzcan también las reformas institucionales que este país necesita para evitar que en un futuro se continúen cometiendo estas burlas en contra del ciudadano. Bueno, gracias a Dafne Posadas y también a Ricardo Barreno por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Cristians, entramos ya al segundo año y pues yo agregaría un elemento más del que dijo Ricardo. La expectativa en este 2021 es el tema de la vacuna. Total, y tuvo una leve mención a lo largo del discurso vespertino que fue mucho más rico en datos y mucho más profundo en temas. No obstante, pareciera, Mario, que iniciamos el 2021 con un gobierno muy debilitado, muy venido a menos en la opinión pública y con un primer informe que ha tenido rechazos en diferentes espacios. Así es, dista mucho, digamos, de aquellos primeros informes de Otto Pérez, Total. de Álvaro Colón, y hay que decirlo, con bancadas nutridas en el Congreso. Así es, y queda claro y muy en evidencia que el primer informe del primer año de gobierno no está llenando expectativas. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 7 minutos. Vamos a una pausa y volvemos para hablar acerca de la caravana migrante y el estado de prevención en 7 departamentos.